Muchos creen que las bendiciones de Dios vienen con el simple hecho o por el simple hecho de ser un hijo de Dios. Es cierto que muchas bendiciones llegan a nuestra vida desde el momento en el que nos convertimos en hijos de Dios. Pero muchas de las bendiciones de Dios se pierden porque hay hombres y mujeres que no entienden la importancia que tiene la oración. Hoy te quiero hablar de ello. Orar decimos que es hablar con Dios. Decimos que de la forma más sencilla en la que podemos definir la oración es esa. Decimos, es hablar con Dios. Es mucho más que hablar con Dios. Orar no es solamente hablar con Dios. Porque para hablar con Dios es necesario una serie de cuestiones que son importantes. La primera de ellas es creer que Dios existe. No se puede hablar con alguien que no sabemos si está o no está. No sé si te ha pasado alguna vez que hablando por teléfono no escuchas a la otra persona y no sabes si está detrás de la línea, ¿verdad? Está detrás de esa conversación y dices, oye, ¿estás ahí? No sé si eso te habrá pasado alguna vez, pero queremos asegurarnos de que está ahí. Bueno, en la oración es exactamente igual. Orar sin fe, es decir, orar sin creer que Dios existe, no es oración, es superstición. Por las dudas, si cuela, cuela. Pues la oración es poderosa cuando un hombre, una mujer se da cuenta que detrás de su diálogo, detrás de su necesidad, se encuentra el Todopoderoso. La oración también requiere que estemos en una condición espiritual adecuada. Es decir, aunque tengamos confianza de que Dios nos va a oír, tenemos que entender que no nos estamos dirigiendo a cualquiera, nos estamos dirigiendo a Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que es digno de gloria, de honra, de alabanza. Quiere decir que no podemos acercarnos de cualquier forma. Es cierto que Dios ve la intención y la actitud del corazón, pero ahí es la importancia de mantenernos espiritualmente bien. Aquel que vive en pecado, aquel que le da la espalda a Dios con su vida, con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones, es imposible que encuentre respuesta de parte de Dios. Porque ha decidido vivir de una forma, de una manera, y luego, aunque le pida a Dios, si no existe arrepentimiento, no existe humillación, difícilmente que Dios responda a esa oración. Además, la oración requiere perseverancia y de eso te quiero hablar. Algunos no se dan cuenta que toda la grandeza de Dios está al alcance de un hijo de Dios y que Dios ha establecido el medio para obtener esas grandezas, esa riqueza, esa bendición poderosa de Dios. Ha establecido la oración como medio para obtenerla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice una frase, orad sin cesar. Solamente dice eso, orad sin cesar. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses algo que era fundamental para la vida. Tenéis que orar siempre. Tenéis que ser perseverantes en la oración. Y es lo que a muchos les falta. Algunos no tienen problema de buscar a Dios y de perseverar mientras tienen un problema. No se dan cuenta que muchos problemas vienen porque cuando las cosas iban bien, dejaron de orar. La tendencia natural del ser humano es esa, a relajarse. Nos relajamos cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando parece que todo va bien, nos sentimos felices, incluso vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, entendemos la palabra, escuchamos y nos gusta lo que estamos escuchando y parece como que todo es maravilloso. Y entonces nos relajamos. Algunos dicen, bueno, que hoy no ore, que hoy no tenga comunión con Dios, que hoy no me acerque a Dios, no pasa nada, ya lo hice ayer. Algunos, lamentablemente, con esa mentalidad, no solamente les pasa un día, ni dos, ni tres, pasan semanas donde no son capaces de ir a Dios y de reconocer la necesidad que tienen.
El apóstol Pablo les estaba diciendo a estos hombres y mujeres de la iglesia en Tesalónica: tenéis que orar siempre, sin cesar, sin parar. No importa el momento, no importa la circunstancia. En los momentos buenos oramos a Dios para que nos siga guardando, que nos siga dando sabiduría y que nos ayude a evitar los momentos malos. En los momentos malos buscamos respuesta, buscamos solución, buscamos alternativa, pero todo esto tiene que nacer de un corazón perseverante. Y la oración tiene que ser perseverante. La oración que da resultado, la oración que viene y es eficaz delante de Dios es aquella que la hace un hombre o una mujer, por muy simple o sencillo que sea, pero que se cree lo que Dios ha prometido, que tiene fe. Y porque tiene fe, insiste y llama y persevera. Y le vienen momentos difíciles y ahí está orando. Y le vienen los momentos fáciles, buenos y de disfrutar. Y ahí sigue orando, ahí sigue clamando, ahí sigue intercediendo. De hecho, Jesús lo enseñó también. El Señor Jesús le habló a sus discípulos y les dio una parábola acerca de la necesidad de orar siempre, dice en Lucas 18, orar siempre y no desmayar. Y le puso el ejemplo de una mujer que fue a un juez que era injusto y le insistió tanto que atendiera su causa, que este hombre ya cansado aceptó intervenir y juzgar su causa. Jesús puso ese ejemplo. Desde luego era una parábola, era un ejemplo para explicarle que cuando un hijo de Dios intercede, clama y no pierde la confianza y persevera en ello, entonces recibe respuesta y recibe solución. Más de 3.000 promesas encontramos en la Biblia para los hijos de Dios. Ninguna de ellas se va a cumplir, ninguna de ellas se va a recibir si no nos mantenemos perseverantes en la oración. Acuérdate que orar, aunque decimos que es solamente hablar con Dios, implica más, como te expliqué al principio. La oración es el privilegio de un hijo de Dios, de poder hablar con su Creador, de poder tener una relación. Oración es sinónimo de comunión. No se puede mantener una actitud de oración y de diálogo con Dios si no estamos dispuestos a estar unidos en un mismo sentir. Necesitamos que Dios obre, que el Espíritu nos ayude. Necesitamos que la gracia y el poder de Dios nos capaciten. Que si en medio de tus circunstancias has bajado los brazos, te has desanimado y piensas que ya no hay nada que te pueda ayudar, que te pueda fortalecer, o que puedas hacer para obtener el resultado que necesitas, lo que necesitas en realidad es entender que con los brazos bajos, caídos, con el desánimo, no vas a lograr nada. Te tienes que levantar y orar, clamar a Dios, interceder a Dios, pedirle a Dios: Señor, tú eres el Todopoderoso, el que lo puede hacer. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas, confío en ti, espero en ti, aunque se demore. La palabra te enseña y nos enseña. Espéralo, porque aunque se demore, si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Hoy tenemos que activarnos en esa perseverancia. Dios quiere que nosotros, como hombres y mujeres suyos, hijos e hijas de Dios, seamos capaces de no venirnos abajo, sino de sostener a este mundo a través de la oración. Algunos ni siquiera son conscientes o han sido conscientes de que son el resultado de la oración de otros. Hombres que le creyeron a Dios, clamaron e intercedieron por la salvación de mucha gente, y muchos de ellos hoy son salvos y ni siquiera son conscientes que son el resultado, la respuesta de hombres y mujeres que no bajaron los brazos, que no se desanimaron, que no se rindieron, que fueron capaces de perseverar y de mantenerse constantes en una actitud, la actitud de buscar a Dios, de buscar en Dios la respuesta que solamente Él puede dar. Necesitamos ser perseverantes en la oración. Orad sin cesar.
sin parar, cada momento, cada día, da igual la circunstancia. Necesitamos ser conscientes que si perdemos la comunión con Dios, si perdemos la relación, la comunicación con Dios, entonces no hay nada que podamos hacer. Hoy yo quiero invitarte a que perseveremos en la oración. A que no seas de los que dicen, bueno, yo no tengo tanto tiempo. O, bueno, ya está, he orado un ratito por la mañana y ya está. Como iglesia tenemos cultos de oración, preparamos estos tiempos incluso para que podamos verlos, para que podamos seguirlos en cualquier momento, en cualquier lugar donde estemos y acudamos ahí a la palabra y oremos y clamemos y nos pongamos en un mismo sentir, porque los motivos que estamos presentando y que vamos a presentar a continuación son motivos que tienen que ver con la obra de Dios, con la iglesia, con el pueblo de Dios, con el centro cristiano Cristo el Camino, que es parte de todo lo que Dios tiene para esta vida. Por eso necesitamos pedirle a Dios que despierte un espíritu de oración y de intercesión. Esto no es para unos cuantos, es ministerio de la iglesia, es nuestra responsabilidad. Y el apóstol se lo dejó bien claro a los tesalonicenses: orad sin cesar. Yo quiero invitarte a que tomemos unos minutos para perseverar en esta oración y le pidamos a Dios que despierte un espíritu de oración y de intercesión en el corazón, en la vida de todos sus hijos. Vamos a orar por ello. La oración requiere una fuerza de voluntad que es tremenda.
Tremenda porque mantenerse constante, ¿verdad? Y con esa fe, permanecer en esa fe de creer y de confiar que Dios va a responder en todo, no suele ser fácil, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo nos ayuda y necesitamos hoy pedirle a Dios que fortalezca a aquellos que están abandonando la oración. Muchos, aún llamándose hijos de Dios, ya la han dejado. Ya ni siquiera recuerdan cuándo fue el último día o la última vez que oraron como tenían que orar, que acudieron a Dios con la certeza, no solamente para atender sus problemas, sino para interceder por los demás. Ni se acuerdan. Necesitamos que Dios nos ayude. Y por eso quiero invitarte a que juntos le pidamos a Dios por aquellos que están bajando los brazos, que Dios les fortalezca en un espíritu de oración y de clamor en sus vidas. Según el diccionario, la palabra ánimo tiene que ver con lo profundo y con lo interno de nuestro ser. Viene de la palabra alma, ánima. Quiere decir que la oración, si nosotros deseamos mantenernos animados a orar, necesitamos que Dios ministre en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos su ayuda. Y yo creo que tenemos que pedirle ahora mismo a Dios que active nuestro ánimo, que el desánimo no se apodere, que estemos siempre con el ánimo presto para clamar a Dios todos los días de nuestra vida. Y de esa forma vamos a ver
el resultado de lo que Dios hace a través de nuestras oraciones. Pidámosle a Dios eso, para que no entre el desánimo, que nos ayude, que no entre el desánimo, que aunque vengan las circunstancias difíciles, nos mantengamos animados para seguir confiando, creyendo y orando, esperando la respuesta. Adelante, vamos a orar. Lo paradójico de todo esto, en muchas ocasiones, es que las circunstancias difíciles son las que desaniman a algunos a dejar de orar. Es paradójico, lo digo, porque cuanto peor nos van las cosas, más tendríamos que orar. Cuando más difícil es la vida, más tendríamos que acudir a Dios. Sin embargo, para algunos es todo lo contrario. Los golpes de la vida, las situaciones difíciles, desaniman de tal forma que dicen, no tengo ganas ya de orar, no tengo ganas ni de hablar con Dios. Y eso tiene que cambiar en nuestra vida. Si tú eres uno de ellos, pídele a Dios que te ayude. Sé parte de aquellos que oran sin cesar. Que Dios te bendiga mucho.